Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿cómo debemos ir a la iglesia? ¿Cómo debemos ir a la iglesia? Mis hermanos, se nos ha dado un gran privilegio a cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio de subir a nuestros vehículos y conducir hasta el lugar de reunión de la iglesia para adorar a Dios. Me temo que el privilegio de ir a la iglesia es un privilegio que a veces damos por sentado. Por ejemplo, ¿cuánta preparación llevamos a cabo para ir a las reuniones de la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasamos preparando nuestro corazón para la adoración colectiva? ¿Oramos por las reuniones de la iglesia? ¿Oramos por la predicación o oramos por los cantos, por el servicio? ¿Buscamos el rostro del Señor y le pedimos que se mueva con poder cuando estamos reunidos? La mayoría de nosotros simplemente llegamos a las reuniones de la iglesia sin pensar 2 veces en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer. No meditamos en lo que implica estar reunidos para adorar a Dios. La Biblia tiene algo que decir acerca de cómo debemos ir a las reuniones de la iglesia. ¿Pero realmente es importante el tema? Bueno, sí lo es. Dice la Biblia en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 1, el predicador también dijo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En nuestro texto de Lucas, en el capítulo 18, el Señor nos permite ser testigos de algunas cosas interesantes que ocurren en el templo. Mientras algunas personas se reúnen para adorar al Señor, aquí se nos muestra qué es lo que sucede, cosas que tal vez no vemos. El Señor nos muestra todo eso por medio de una parábola. En ella se nos habla de 2 personas. Una de ellas es un hombre que vino al templo para la adoración de ese día, pero no para adorar al Señor, sino para adorarse y alabarse a sí mismo. El otro hombre vino al templo ese día
pero él venía con toda la intención de corazón de realmente adorar al Señor. Quiero pues que tomemos un tiempo para contrastar a estos dos hombres, porque nos enseñan algunas lecciones muy necesarias para nosotros. ¿Cómo debemos ir a la iglesia? Bueno, dice Lucas en el capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí tenemos dos clases de personas, hermanos. Según el texto bíblico, uno de ellos es fariseo. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué es eso? Bueno, el fariseo es un líder espiritual entre la gente, entre el pueblo de Israel. Fue conocido y respetado como un verdadero hombre de Dios. Nadie dudaba de que un fariseo era un hombre de Dios. Estas personas conocían las Escrituras. Tenían muchos pasajes memorizados e incluso usaban cajas de cuero en su muñeca derecha y en la frente que contenían ciertas porciones especiales de la ley. Como dice Mateo capítulo 23 en el versículo 5. Dice el texto, y voy a leer de la Nueva Biblia al Día en la segunda edición del año 2008. Dice Mateo 23, 5, y luego se dedican a hacer obras de caridad para que los demás los vean. Para aparentar santidad, se ponen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedan encontrar y procuran que los flecos de sus mantos sean más largos que los demás. Entonces ellos traían la ley encima prácticamente. Como vemos, este hombre oraba al menos 3 veces al día. Amaba el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Era común que si usted pasaba por ahí, lo viera ahí parado orando. También ayunaba 2 veces por semana. Se sabe que los judíos ayunaban los lunes y los jueves, siendo los mismos días en los que los judíos vendían y compraban mercancías en los mercados. La idea era la de hacer lo más evidentemente posible que estaban ayunando. Por eso él ayunaba 2 veces por semana, el lunes y el jueves, cuando el mercado está abierto. Cuando hay mucha gente que lo va a ver ayunar, que está ayunando. ¿Cómo hacían eso? Bueno, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, como lo denunció Jesús en Mateo capítulo 6 en el versículo 16. Ante la gente se mostraban pálidos y desaliñados para que la gente se diera cuenta que estaban muertos de hambre ese día. No se peinaban ni se lavaban la cara y vestían las ropas más arrugadas que podían encontrar. Incluso se ponían cenizas en la cara para ser todavía más pálidos ante la gente. Este fariseo dice que diezmaba de todo lo que poseía, incluso de las hierbas que crecían en su jardín. Se cree que ellos daban a menudo entre el 20 y el 30% para las necesidades del templo. Los fariseos eran conocidos por hacer demostración pública de sus ofrendas. Ellos llevaban, en otras palabras, una vida muy transparente, hermanos. Lo que tenemos aquí es un hombre muy religioso, considerado santo por todos los que lo veían. Le encantaba la adoración que recibía de la gente común que lo rodeaba. Le encantaba ser alabado por los demás. Recuerde lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 23 en el versículo 5, que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y luego añadió diciendo que aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen
Rabí, Rabí. Este fariseo, lamentablemente, es la imagen de muchos en muchas iglesias. Todo el que los ve piensa que son puros, que son santos y justos, porque se autoproclaman así. Se promocionan a sí mismos como justos. Han convencido a todos de que son el epítome de la justicia, la santidad y la virtud. Incluso se han convencido a sí mismos de que tienen razón y todos los que los rodean están totalmente equivocados. Ellos son los únicos que entienden a perfección la voluntad de Dios. Por otro lado está la otra persona, ¿verdad? Dice el versículo 10, que también ese día vino a orar un publicano. Este era un relegado espiritual, hermanos. Si bien podía venir al templo a orar en el patio de los judíos, no se le permitía asistir a las reuniones en la sinagoga. Los otros judíos lo odiaban mucho y lo despreciaban como un traidor. Fue recaudador de impuestos. Trabajó para Roma, la nación que estaba dominando a los judíos y que gobernaba Israel en ese momento. Roma cobraba 3 tipos de impuestos a los pueblos que conquistaba. Cobraron un impuesto territorial, cobraron un impuesto por persona y un impuesto de aduanas. Estos impuestos se recaudaron en un sistema de 3 niveles. En ese sistema, Roma es el primer nivel de recaudación. El segundo nivel tenía que ver con el jefe de recaudadores. Probablemente ahí estaba Zaqueo en ese negocio. Y en el tercer nivel estaban los subordinados a los jefes, conocidos sencillamente como recaudadores de impuestos, como Mateo, por ejemplo. El recaudador de impuestos en jefe cobraría para Roma una determinada zona o distrito, lo que le daba la autoridad para recaudar los impuestos en ese distrito. A su vez, subarrendaría esa área a los recaudadores de impuestos. El recaudador en jefe podía establecer sus propias tarifas y los hombres que trabajaban para él establecían también sus propias tarifas. O sea que ellos siempre obtenían una ganancia. Como resultado, Roma recibió sus impuestos de los principales recaudadores y los recaudadores de impuestos locales se enriquecieron extorsionando grandes sumas de dinero a la gente. Por eso se les consideraba como ladrones, como traidores, como abusivos. Bueno, como recaudador de impuestos, este hombre, este publicano, era famoso o era conocido por su codicia y por su deshonestidad. No era bien visto por otros judíos. Habría sido visto como un traidor a Israel y ni siquiera digno de compasión o preocupación por parte de los judíos que lo rodeaban. Quizás a muchos de ellos hasta deseaban su muerte. Este hombre es una imagen de el otro elemento que encontramos en muchas iglesias. Estas son las personas que no actúan como pensamos que deberían hacerlo. Puede que no se vistan como pensamos que deberían vestirse. Es posible que no hagan y digan las cosas como creemos que deberían hacerse o decirse. Al igual que el publicano, esta gente está en la iglesia y como el publicano, estas personas a menudo son despreciadas por otras personas que piensan que son mejores que ellos. Con estas dos personas también encontramos obviamente 2 tipos de oraciones, ¿verdad? Una es la oración del fariseo y otra es la oración del publicano. Ambos hombres, los dos, el fariseo moralista y el publicano inicuo, fueron al templo a orar. Cuando abren la boca y comienzan a hablar,
se muestra el verdadero carácter que hay en su corazón. Resulta que realmente no se puede juzgar un libro por su portada. El hombre que todos pensaban que era justo, el hombre que todos pensaban que era un santo, el hombre que todos pensaban que era recto, en realidad era un completo hipócrita. Mientras que el Señor aceptaba al hombre que todo mundo pensaba que era un miserable. Todos lo despreciaban, menos el Señor. Y al que todos aceptaban, era el que Dios despreció. Bueno, vamos a examinar sus oraciones. Sus palabras, sus actitudes tienen algo que enseñarnos acerca de cómo debemos acercarnos al Señor y cómo debemos ver a los demás. En primer lugar, tenemos la oración del fariseo. Una oración que podemos catalogar como altiva y soberbia. Cuando el fariseo comienza a orar, se apresura a decirle al Señor cómo son realmente las cosas. Se jacta de su rectitud comparándose con otros hombres. Incluso ve al publicano orando cerca y habla de lo mucho mejor que es él en comparación con ese hombre. Algo interesante es que el rabino Simeón ben Jokai, un rabino muy prestigioso en Israel, dijo en una ocasión: si solo hay 2 hombres justos en el mundo, mi hijo y yo somos esos 2 hombres, pero solo hay uno y ese soy yo. Así decía Simeón ben Jokai. El fariseo no fue realmente a orar. El fariseo fue a informarle a Dios lo bueno que él era. Se jacta de sus obras religiosas. Se jacta de ser un hombre extremadamente generoso. Le dice al Señor lo grande que es y lo bien que le está haciendo. Al compararse con los demás, siente que ha llegado a los mismos ojos del Señor. Era común que los fariseos estuvieran de pie orando en las esquinas. Extendían los brazos, alzaban la voz lo más fuerte que podían y se lanzaban a una oración larga, complicada e interesada. Hacían largas oraciones. Y este hombre se siente como si estuviese hablando con el Señor. Él piensa, ¿verdad?, que está hablando con Dios. Él piensa que los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. Pero la realidad, según el versículo 11, Dios no lo estaba oyendo. De hecho, el versículo 11 nos aclara que se estaba orando a sí mismo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Su oración no llegó más alto que el techo de su boca, hermanos. Salía de su boca, pero no era realmente para Dios, sino para él. Bueno, Dios no ayuda y nunca va a escuchar a un hombre como ese. Nunca. Pero tenemos la otra oración, la oración del publicano. Y algo interesante es que el publicano no ofrece palabras exageradas de autoglorificación. Sabe que no tiene nada que ofrecer al Señor. Él sabe que es un pecador malvado y miserable. Él sabe que es perverso e inicuo. Cuando hace su oración no hay orgullo, ninguna pretensión, ningún indicio de justicia propia y no hay intento alguno por justificarse a sí mismo. No justifica su estilo de vida ante los ojos de Dios. Él sabe que Dios conoce todos sus pecados. Él lo sabe. Él simplemente dice, ¿qué cosa? La verdad. Dice las cosas como son. Se humilla ante Dios y pide, ¿qué cosa? Misericordia. Dice, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Ni siquiera levanta los ojos al cielo.
Ni siquiera se siente digno de eso. Se golpea a sí mismo el pecho sabiendo que sus verdaderos problemas no están fuera sino dentro de su propio corazón. Ahí está el problema. El fariseo, por otro lado, ignora felizmente que su corazón no anda bien. El fariseo no piensa en su corazón, pero este hombre sí. Bueno, aquí podemos aprender cosas interesantes. Hay que meditar, hermanos, en las oraciones de estos dos hombres, porque nos dicen algo acerca de nuestras propias oraciones. La oración del fariseo, hermanos, era indicativo de lo que hacían la mayoría de los judíos en su época. Era común, esa oración que ustedes ven aquí, el fariseo, era cosa común. Así oraban los fariseos, así oraban los judíos. Estos son algunos de los problemas que se habían introducido en la oración en los días de Jesús. Y lamentablemente a veces esos problemas siguen vivos hasta nuestro tiempo, a pesar de lo que Jesús enseñó. La oración se había convertido en nada más que un ritual. El judío oraba, pero sus oraciones estaban escritas y la forma estaba bien establecida. O lo recitaba todo de memoria o lo leía. Así un judío podía orar y ni siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Simplemente repetía las palabras. Si alguna vez uno pudiera imaginarse a un judío orando, o si usted lo quiere ver incluso, échese un vistazo ahí en el canal de televisión cuando están orando en el Muro de los Lamentos. Siguen haciendo lo mismo hasta nuestros días. Se paran ahí delante del muro y los ve usted así como que queriéndose dar de cabezazos ahí, pero en realidad están leyendo algo, están leyendo una oración o están recitando una oración de memoria. Todavía hasta nuestros días lo hacen. Y eso es lo que hacían en los tiempos de Cristo. Cada mañana y cada noche judíos fieles repiten lo que se llama el Shema. Shema. Esta oración se formó a partir de frases seleccionadas de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, capítulo 11, versículos 13 al 21 y Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Repito, Deuteronomio 6, 4 al 9, capítulo 11, versículos 13 al 21 y Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Pero muy comúnmente el Shema se utilizó en su forma abreviada recitando Deuteronomio 6:4. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es todo. Otra oración que rezaban por la mañana, al mediodía y por la noche se llamaba Shemoneh Esrei, que significa literalmente los 18. Los 18. Esa fue una serie de 18 oraciones que abordaron varios aspectos de la vida. El judío fiel rezaba los 18 de estas oraciones 3 veces al día. Ahora, independientemente de dónde estuviera el judío, a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, dejaría de hacer lo que estaba haciendo y ofrecía oraciones. Por supuesto, algunos podrían haber orado con sinceridad, pero la mayoría simplemente seguían un ritual. A la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. Y así se les llama, la de la oración, como en Hechos capítulo 3. Entonces ellos tenían, ¿qué cosa? Rituales. La oración la habían convertido en un ritual muerto. La segunda cosa que nos llama la atención aquí es que se formularon oraciones predeterminadas para cada aspecto de la vida. Cada giro imaginable de la vida tenía una oración
que se había desarrollado para tratar con él. Esto también llevó a que la oración fuera algo que podía recitarse desde la cabeza, pero no brotar desde el alma. Está esta circunstancia, hay que orar así. Esta otra circunstancia, hay que orar esto. Ya había oraciones para cada circunstancia. Y hay una tendencia moderna en esta dirección. Hoy en día, ¿qué hay en las librerías? Usted va a una librería religiosa, de esas que se llaman librerías cristianas, y usted va a encontrar, ¿qué cosa? Libros de oraciones. Y ahí va a decir oración para la prosperidad, oración para los difuntos, oración para esto, oración para aquello, oración para el otro, para diversas circunstancias de la vida. Tiempos de tristeza, tiempos de dificultad, oraciones para encontrar trabajo, etc. Y son libros que usted puede comprar, libros de oraciones. La idea es leerlos. Bueno, eso es algo común que vemos en nuestros días todavía. Por tanto, la oración se limitó a momentos y ocasiones preestablecidos. En lugar de orar cuando se sintieran guiados o cuando surgía de su corazón o cuando la necesidad se presentase, todos oraban en momentos establecidos ya fijos. Judíos, musulmanes y otros grupos hacen eso hasta el día de hoy. Debemos recordar que no hay nada de malo en orar en un momento determinado, ¿verdad? Como para, por ejemplo, que la iglesia dice el miércoles nos vamos a reunir a las 7, va a ser una reunión de oración. Bueno, ahí está determinado el tiempo, el lugar y la hora. Eso no tiene nada de malo. Pero estamos llamados ¿a qué? A estar siempre en una actitud de oración, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, dice ahí la palabra del Señor, Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre tenemos que estar orando? No, habla de cierto estilo de vida, de cierta actitud de oración. Orar sin cesar es una actitud, es una forma de vivir, hermanos. Es estar en constante comunicación con Dios como si estuviese caminando con nosotros todos los días, todo el tiempo. ¿Usted lo hace? ¿O se ha acostumbrado ya al ritual? A, no sé, a sentarse en un lugar y cerrar los ojos y empezar a hablar. Una actitud de oración es aquella que habla con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, y no lleva a cabo cierto ritual establecido. Por ejemplo, ¿quién le dijo que cerrara los ojos? ¿Quién le dijo eso? ¿Dónde lo leyó usted en la Biblia? ¿O acaso Jesús dijo, vosotros pues oraréis así? Agachen la cabeza y cierren los ojos. ¿Dijo eso? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque así es la costumbre, ¿no? Dice, hermano, es que yo cierro los ojos para no distraerme. ¿No? Aquí mismo en la congregación, vamos a orar y ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Esa es la costumbre. Pero la actitud de oración es diferente. La actitud de oración es orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a andar así con los ojos cerrados, ¿no? Todo el día? Imagínese manejando ahí. No, pero usted puede orar mientras maneja. Usted puede orar mientras está en el mercado. Usted puede orar en cualquier lugar cuando tiene una actitud de oración. Cuando habla con Dios, cuando se comunica con Él, cuando platica con Él, cuando le habla de las circunstancias que está pasando. Señor, ¿cómo ves esta cosa, Señor? Ah, bendito Dios, ayúdame en esto. ¿Qué está pasando ahí? Voy manejando. ¿Qué está pasando ahí? Ah, Señor, ayúdame en esto. Hable con Dios como si fuera un copiloto ahí con usted. O cuando está en el mercado, hable con Dios. Esa es una actitud de oración.
Pero lamentablemente nos han instruido a seguir ritos, a seguir horarios, a seguir posturas, a responder a ciertas circunstancias. Y lamentablemente a veces en donde sí necesitamos la oración, no la usamos, y donde no, ahí estamos orando. Las oraciones largas se tenían en alta estima entre los judíos. Los judíos creían que cuanto más larga y elaborada era la oración, más probable era que Dios los escuchara. Jesús advirtió contra esa práctica en Mateo capítulo 12, en el versículo 30, cuando dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, uno podría pensar, oye, estos oran oraciones larguísimas, y ¿cómo le responde Dios? Recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Tremenda cosa. No hay nada de malo, hermanos, en una oración prolongada. Eso no tiene nada de malo, pero cuando una persona ora durante mucho tiempo para impresionar a los demás, que es lo que querían hacer los judíos, entonces están cruzando la línea. Y ya eso se convierte en un espectáculo, en un show. Hay hermanos que hasta levantan la mano, están en una reunión pública, yo quiero orar, yo quiero orar, dele, y hacen oraciones largas y piden hasta por los perros. Y siempre la misma, el mismo rezo, lo mismo, hasta parece que se lo aprenden de memoria. ¿Usted cree que eso es una oración a Dios? No, eso es nada más ¿para qué? Pues porque ya es la fama que tiene, ¿verdad? Y quiere él que hablen de él, de que mira cómo ora, como qué tremendo para orar, ¿ves? Oremos, hermanos, y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Válgame, pero qué tremenda la omnipresencia de Dios. Y hasta cambian su forma de hablar, ¿no? Cambian su forma de hablar, ¿verdad? Señor, te rogamos todas estas cosas por la intercesión de tu Santo Espíritu. Válgame, dice uno, tremendo. O sea, aquí Dios nos oye porque nos oye. Eso era lo que hacían los judíos. Largas y elaboradas oraciones para ser vistos. Entonces muchas oraciones se componían de repeticiones sin sentido. Jesús les dijo, cuando estéis orando, no uséis vanas repeticiones. No estéis diciendo, en el texto griego dice, no estéis diciendo batalata. Así dice en el texto griego. No estéis diciendo batalata, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así es como Dios oye cuando estamos orando largamente para ser vistos por los hombres. Oye, pura batalata, puros balbuceos sin sentido, hermanos. Eso era una práctica pagana que lamentablemente se encuentra en muchos círculos religiosos. Hoy en día hay gente que hasta se pone a orar, ahí ya no hay ni qué decir, y al último ya ni palabras pronuncian. Vamos a orar y todos empiezan a murmullar ahí. Se oye la murmulla y parece que hay moscas ahí o algo ahí en la reunión. ¿Qué está pasando acá? El deseo de ser visto y escuchado por los demás era cosa común. Y esa era la peor de todas las ofensas para Dios. La oración había dejado de tener que ver con la comunión con Dios y había degenerado en un intento de impresionar a todas las personas. Esa actitud es lo que Jesús está condenando acá. Desafortunadamente, muchos de esos mismos problemas se han infiltrado en la vida de oración de muchas iglesias. A Dios no le impresiona la longitud, no le impresiona el volumen, no le impresiona el vocabulario de las oraciones, hermano, no le impresiona eso. El publicano hizo una oración breve, sencilla, directa, honesta. Esa fue la oración del publicano y Dios lo escuchó.
Las oraciones largas en público son un signo de oraciones cortas en privado. Cuando alguien hace eso en público, eso quiere decir que en privado no lo hace. Ya lo quiero ver en privado, a ver si se pone a orar ahí 1 hora en privado, como en público. En público dicen grandes palabras, en privado no dicen ni una. Y eso era lo que pasaba con estos hombres. La oración es un momento para predicar. Cuando el fariseo oró, no estaba hablando con el Señor, estaba hablando para sí mismo y para beneficio de los que lo oían. Si usted quiere predicar, pues póngase a predicar. Cuando usted quiera echarle una indirecta a alguien, pues mejor vaya y hable con él, ¿verdad? En lugar de ponerse allí a hacer algo que no es correcto, a estar predicando en la oración o a estar echando indirectas. Dice el versículo 11 de Lucas 18, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjese, está orando en voz alta, Y hay gente ahí en el mercado, hay gente en el templo ahí que lo están oyendo y dice: gracias te doy que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Imagínense la gente que iba pasando por ahí: ladrones. No, pues este ya me echó, ya me está echando. Injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ya hasta lo expuso ahí que era. No, si usted quiere predicar, usted sabe que un hermano anda mal, pues no le esté diciendo en la oración, ¿verdad? Señor, te pedimos por nuestros pecados y por aquellos que andan así, ya está. No, mejor vaya y dígale, vaya y hable con él. ¿Sí? Yo me acuerdo que había un hermano que siempre me pedía que orara por las esposas que no se sujetan. Hasta que un día le pregunté a otro: porque este hermano siempre cuando vengo me pide que ore en la oración pública, que ore por las mujeres que no se sujetan. Porque, ¿qué le tengo que decir yo a Dios de eso? ¿Qué le tengo que decir yo a Dios? Señor, te pido por las hermanas que no se sujetan, castígalas, Señor. ¿O qué? ¿Qué quiere que haga? Ya después supe que el problema era ya del que pedía eso. Él tenía problemas ahí que su esposa no se sujetaba. Tuve que reprender a la hermana y reprenderlo a él también. ¿No? Le hubiera gustado que yo dijera: Señor, te pido por las hermanas que no se sujetan, Señor, quítales la vida, Señor. ¿Eso quería? Déjala muda. ¿Qué quería que yo hiciera? ¿Va? No, mejor hay que enfrentar el asunto en lugar de estar echando, ¿qué? Indirectas. Las oraciones deben ser específicas y directas en lugar de generales y divergentes, ¿verdad? Debemos ir ante el Señor para honrarlo, para glorificarlo, para buscarlo y luego salir de su presencia. Cuanto más hagamos eso es mejor, pero siempre debemos ser claros, honestos, directos, hermanos. Directos, claros con el Señor, como el publicano. Sé propicio a mí, pecador, punto. Eso era todo lo que necesitaba. Él necesitaba ser perdonado, hermanos. Necesitaba recibir el perdón de sus pecados y fue exactamente lo que pidió. La oración no es para presumir victorias. No es para presumir. La oración se trata del Señor y de su gloria. ¿Sí? La oración es el tiempo de buscar el rostro de Dios para pedirle que nos bendiga, que bendiga a quienes nos rodean. Es para humillarnos ante el Señor, para reconocer nuestra necesidad, nuestra dependencia de Él. Para eso es la oración. Debemos usar nuestras oraciones públicas
No como un momento para exaltar nuestra persona o para exaltar alguna cosa, sino solamente a Dios, para alabar, para glorificar, para buscar su poder, para agradecer por sus bendiciones, para dar testimonio de la providencia de Dios. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos clases de personas, dos clases de oraciones y entonces tenemos dos clases de beneficios o de resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ambos hombres fueron al mismo lugar, ¿verdad? Fueron al templo a orar, los dos fueron al mismo sitio y con el mismo propósito. Ambos hombres se pararon en el lugar donde Dios prometió que iba a escuchar las oraciones. ¿Dónde dijo el Señor que iba a escuchar las oraciones? En el templo. Eso lo dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Me van a construir un lugar donde yo esté atento a sus oraciones. Bueno, ellos fueron ahí. Ambos fueron al lugar preciso, ambos hombres oraron, pero el resultado fue diferente para cada uno. Un hombre tiene todo, pero el otro no tiene nada. Un hombre llegó vacío y se fue lleno. Y un hombre llegó lleno y se fue vacío. Lo que le pasó tiene mucho que enseñarnos. Un hombre fue recibido por Dios, el Señor lo escuchó. Ese publicano malvado, pecador y odiado, Dios escuchó su sencilla oración y Dios lo recibió. Sus pecados fueron perdonados y se fue a su casa como justificado, hermanos. Se fue justificado ante los ojos del Señor. Sin embargo, el otro fue rechazado. El fariseo fue ignorado por el Señor. Como mencioné hace unos minutos, él solo estaba orando para sí mismo. Se fue a casa sintiéndose bien. ¿Con quién? Consigo mismo. Se fue a casa seguro de que estaba bien ante el Señor, cuando la realidad es que él estaba sin Dios, sin esperanza y perdido en sus pecados. Tremenda cosa. Cómo la gente se engaña a sí mismo. La gente se engaña pensando que está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se convencen a sí mismos de que están bien delante de Dios. Pero ¿qué dice Dios realmente? Eso es lo que debemos buscar. No cómo me siento. Es que yo me siento bien. Bueno, no es cómo te sientas, es qué dice Dios. Hay gente que se siente bien ante Dios y no están bien, hermanos. Hay muchos hermanos ahora mismo, hay cientos de hermanos que se sienten bien con Dios, que sienten que tienen comunión con Dios. Ahora mismo le están cantando alabanzas o ya le cantaron. Ahora mismo están celebrando la cena del Señor. Ahora mismo están predicando en los púlpitos. Ahora mismo están adorando a Dios y se sienten bien. Se sienten en comunión con Dios cuando no lo están. El hombre puede engañarse a sí mismo. Y eso es lo que le pasó a este fariseo. Él se fue bien consigo mismo, pero en realidad estaba perdido. Esta parábola fue contada a los fariseos, hermanos. Dice el versículo 9, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quiénes? A esos. Esa parábola fue contada a ellos, a los fariseos. Jesús quería que estos hipócritas santurrones entendieran que el camino hacia los ojos del Señor no es como ellos lo estaban tomando. La manera de ser honrado por el Señor es darse cuenta que uno no es nada ante el Señor, que uno depende total y absolutamente de Dios. El camino al perdón es a través de la confesión de pecados, a través de la humillación personal. La manera de estar bien con el Señor es darse cuenta de cuán equivocados estamos, de cuán errados estamos y de cuánto necesitamos a Dios. Jesús quería que supieran que nunca deberíamos estar en el negocio de condenar a otros. Más bien debemos estar en el trabajo de juzgarnos a nosotros mismos primero. Jesús quería que supieran que no debían enfocar su atención en la vida de otros hombres, en la vida de aquel que está retirado, en la vida de aquel que decimos, este no anda bien, anda muy chueco, yo ando bien recto, pero este anda chueco, y mira aquel otro, y mira, no, Él no quiere eso. Él quiere que primero nos juzguemos nosotros, que juzguemos nuestro caminar con el Señor. Todos somos culpables de eso de vez en cuando, hermanos. Todos tenemos esas pequeñas áreas de irritación
que nos molestan cuando las vemos en la vida de otros, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, ese hermano no entiende, pero qué infiel es, miran. A veces cometemos esos errores. Si no tenemos cuidado, podemos caer en el error del fariseo. ¿En qué? En despreciar. ¿Qué fue lo que hizo? Despreció. Despreció a otro. Y eso es, si seguimos con esa línea, podemos caer en ese pecado de despreciar a nuestros hermanos o de despreciar a nuestro prójimo. ¿Eso qué significa despreciar? Despreciar significa tratar como nada. Si no tenemos cuidado, pensaremos que nuestro camino es el único camino correcto y cualquiera que no sea como nosotros, no merece la pena, no tiene ningún valor. Jesús quería abrir los ojos de estos fariseos a la verdad para que cambiaran. Las personas a las que despreciaban necesitaban saber acerca del Señor, pero con esa actitud era imposible. Con esa actitud era muy difícil. Así que tengo que tener mucho cuidado. Cuando somos como los fariseos, demostramos que no somos nada, pero cuando nosotros nos humillamos, entonces el Señor nos toma en cuenta. Él no desprecia al pecador, sino lo ama y trabaja para producir cambios en su vida. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así es como trabaja el Señor cuando uno se humilla, hermanos. Vea, qué beneficio. Cuando uno se humilla y va con el Señor, Él no nos desprecia, Él no nos rechaza cuando uno se humilla, sino que nos hace nuevas criaturas, hace que las cosas horribles y espantosas que hemos hecho queden en la historia, hacen que tengamos una nueva historia, hermanos. Si se escribió mal, si la escribimos mal, si nuestro pasado, si nuestro ayer está lleno de espinas, de cardos, está lleno de cosas chuecas, torcidas, oscuras y perversas, el Señor borra eso. Cuando vamos humillados a Él, lo borra absolutamente con su poder, con el poder de su sangre, lo borra y entonces nos hace un camino nuevo, recto. Nos vuelve la dignidad. Nos da la dignidad otra vez, hermanos. A algunas personas se les ha dado más luz que a otras. Eso es cierto. Saber más sobre lo que está bien y lo que está mal, eso es cierto. Hay gente que sabe más que otros, tienen más entendimiento que otros. Pero cuando uno sabe más que otros, eso significa que tenemos una responsabilidad mayor que otros. Otros no han ido tan lejos por el camino de la fe como nosotros quizás. Cuando lo necesitan, cuando ellos están necesitados, ¿qué es lo que hace falta? Que tengamos paciencia, misericordia, que los orientemos. Necesitan a alguien que les demuestre el amor de Cristo y les señale el camino correcto. Así que un hombre fue al templo y se fue sin nada. Llegó bien cargado y se fue sin nada. Pasó por los rituales, juzgaba y condenaba a los demás según sus estándares, hizo sus oraciones egoístas y adoró a sí mismo. Ese hombre se fue a casa sintiéndose bien consigo mismo, pero no recibió nada de parte de Dios a pesar de todos los esfuerzos que hizo. Tremendo fracaso para él. El otro hombre también fue al templo y llegó vacío. Se fue con todo cuando se fue. No hizo un espectáculo espiritual de su oración. Hizo una oración sencilla, ofreció a Dios honestidad, derramó su corazón, abrió su corazón al Señor, confesó su pecado y adoró. Dejó ese lugar, dejó ese templo y se fue justificado. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Bueno, la diferencia está en la actitud. La diferencia estaba en la actitud y en la condición de sus corazones. Uno estaba lleno de sí mismo y pensó que no necesitaba nada más de parte de Dios.
El otro sabía que no era nada y que no poseían nada. Se humilló ante Dios y fue bendecido. Mis hermanos, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos? ¿Con qué actitud venimos? ¿Cómo vemos a los que vienen a la iglesia? ¿Cómo los vemos? Sobre todo a los que no hacen las cosas como nosotros pensamos que deberían de ser hechas. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo estamos orando en nuestros hogares? Cuando terminamos nuestra asamblea, cuando ya digamos amén, se acabó, es hora de irnos, ¿nos sentimos bien con nosotros mismos? Ya cumplí, ya di mi ofrenda, me comí el pan, escuché el sermón con los ojos abiertos, no como aquel que no vino. Yo ya cumplí, soy mejor. Cuidado porque nos podemos ir de aquí como vacíos. Así que hay que venir con otra actitud entonces, ¿verdad? Hay que venir con una actitud humilde, porque cuando nos vayamos de aquí, hay que irnos con la convicción y el gozo de ser justificados, de irnos en comunión con Dios. Nos hemos bañado con su palabra y nos hemos bañado en su sangre. Hemos sido honestos con el Señor cuando venimos. Venimos con toda honestidad. Abrimos nuestro corazón con honestidad. Hemos confesado cualquier pecado invocando su nombre para obtener misericordia. Hermanos, así es como debemos venir a la iglesia. Con esa actitud, con la actitud necesaria para que el Señor no nos rechace. Eso va a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de conducirnos en la casa de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él.